a pasarles. Continue with our lessons. We had seen, remember, we had we had made some exercises on parallel resistors. We had previously seen series, then we saw parallel, we saw some shortcuts, and we saw the current divider rule and also the voltage divider rule. Okay. Now we will see series and parallel circuits and Kirchhoff's laws. So remember that we uh, learn how to calculate the power. The power is calculated the same in series or in parallel circuits. And they both have three formulas. Um, okay, we are going to see parallel and serial circuits. We see that a parallel circuit is shown here. It has a current supply and then it is split into two or more branches. These are called branches. Branches son ramas o ramales. Entonces, una corriente en paralelo se divide en dos o más. But the voltage across the resistors remains the same. This is one node that has an equal voltage, and this is another node. They have always the same uh, voltage difference, but there is a different current at each branch. Okay. On the other side, that's what they call a duality in the formulas. Uh, we have only one current in the serial circuits, but we can different voltage drops at each resistor. In this case, the parallel, they have the same voltage. In this case, they have a different voltage. Okay? And we have this duality of formula. IT equals 1, 2 plus I2. I total es igual a I1 más I2 más todas las que hubiera. Y en el caso de los voltajes, E, que es la fuerza electromotriz o la batería, es igual a B1 más B2. La subida de voltaje es igual a la suma de las caídas de voltaje que están aquí representadas por B1 y por B2.
Okay. Kirchhoff voltage law states that if you sum all the voltage drops and all the voltage rises, they will equal to zero in a closed loop. The algebraic sum of the potential rises and drops around the closed path or closed loop is zero. What does it mean, the algebraic sum? ¿Qué significa la suma algebraica? Que tú puedes sumar números, tú puedes sumar, si B1 es negativo, o sea, porque va de más a menos, tú puedes decir que es, aquí tienes más E, aquí tienes menos B1, menos B2, puedes sumar un número negativo, lo vamos a ver más al ratito. Pero bueno, eso es lo que significa suma algebraica. Of the potential rises, this is a potential rise because it, in the direction of the current, en el sentido de la corriente, it goes from minus to plus. So this is a rise, una subida de voltaje. And drops are when the voltage come from plus to minus. If you have here 60 volts, we will have here, let's say, a voltage drop, and here we will have in the point B, we will have less voltage than point A because of the voltage drop. So these are the voltage drops. So what the law says that the sum of all rises must be equal to the sum of all drops. La suma de todas las subidas de voltaje debe ser igual a todas la suma de las bajadas de voltaje. O bien que la suma algebraica de todas estas debe de dar cero. E menos B1 menos B2 igual cero. I represent here the summation around one loop. Vamos a ver aquí un loop. Aquí está representado un loop. The sum of the voltage loops equals zero. Okay. Plus is zero, minus V1, minus V2. Plus because it is a rise, minus because it is a voltage drop, and minus because it is another voltage drop. Okay? And if we isolate E, put all these two to the right side with the positive signs. Puede decir que E, el voltaje es igual a la suma de las dos caídas. The applied voltage of a series DC circuit will equal the sum of the voltage drops of the circuit. El voltaje aplicado a un circuito serie va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje del circuito. Kirchhoff's voltage law can also be written in the following form. The summation of the rises in a loop will be equal to the summation of the voltage drops in the loop. Con otras palabras, es lo mismo que ya les estaba explicando. Sum of the voltage rises around the closed path will always equal the sum of the voltage drops. Now see that this is the representation of the loop for the purposes of analysis. And you put here inside, they put here Kirchhoff's voltage law, which is the abbreviation. But you can put here number 1 or number 2 or number 3, the different loops that you have in the circuit. So this analysis will lead to one equation like this.
this is one equation. When we run this from this point, let's say, plus E minus V1 minus V2 equals 0. This is one equation. We can put here the circle or design it as a equation number one. And in more complex loops or circuits, we will have several loops and we will have several equations. Well, this is a homework that has to do with power. We are not making it here in this moment. Uh, you have this file in your site, so please during the weekend do it a review, do as much exercises as you can just for practice. You don't have to give it to me, give them to me, but it will be useful for you to practice. And maybe one of these problems will be in the exam. Right? There are different arrangement of the networks, and we can rearrange them, but we can analyze them also. In this case, here we have one loop, and in this case, we have two loops. We can have one loop here and one loop, another loop here. And in this third, we have three loops, one here, and one here. The, this is a representation of the loops. These, these are the two loops of the circuits. And these are the three loops of the circuit. Okay? Notice that this circuit and this circuit, they share one resistor. This resistor can be analyzed in this loop analysis and then can be analyzed also in this loop analysis. Same as here and here and here. We can also analyze the overall circuit all around. It's another loop. Okay. Remember that the batteries are always polarized. They have the positive and terminal and negative terminals well defined, and we represent this here. But the current will represent entering the negative terminal or leaving the positive terminal. If you represent leaving the positive terminal, will go all the way of the loop and return to the negative terminal. And resistors are polarized depending of the direction of the current. If the current goes in this direction, see the point of the arrow, and when it comes entering the resistance, it put it as positive, and the exit of the resistance is the negative side. So it will be a voltage drop. And if the current goes from right to left, then we will have the plus here and the minus here. So we have the current in this direction, then we polarize the resistor this way.
because the point of the arrow starts here is plus and minus. Okay? Then so an example. See this circuit? It has two batteries and two resistors. We don't know the value of the resistors, but we know the value of one of the voltage drops. It says that there is the positive and the negative, the positive and the negative. Then we will assume that the current goes this way. This is, okay? It could be from this positive side flowing here, or could be from this positive flowing there. But now the problem is they are telling that the polarization of the resistors are this way, so the current must be in this direction, okay? So when we run the analysis, we probably is going to start from lower left side and start all over this way. The law says that all the voltages must equal to 0. So from minus to plus is a rise, so this is plus 16. From plus to minus is a drop, so it's minus B1, minus 4.2 volts, and in this case comes from plus to minus. So we will have a voltage drop here, so this will be minus. We say the equation, the sum of rises equals the sum of drops. The rises are this. Actually, this is not a rise, this is a drop, but you can do the addition here and will be negative. And equals to the voltage drops, which are in blue, are these two. Yo prefiero hacerlo directamente, en vez de hacer suma de subidas igual a suma de bajadas, mejor hago todas iguales a 0 y ya después despejo. En este caso pongo más E1, porque es subida, menos B1, porque es caída, menos B2, porque es caída, menos E2, porque es caída. ¿Por qué es caída? Porque va de más a menos. Por la forma como está colocada la batería, va de más a menos. Entonces se resta en este caso. El problema nos está preguntando el voltaje desconocido, que es B1. Entonces de aquí lo podemos despejar. B1 va a ser igual a E1 menos E2 menos B2. Nomás nos estamos llevando esto al lado acá. ¿Okay? B1 es igual a E1 menos B2 menos E2. B1 es igual a 16 volts menos 4.2 menos 9 volts. Y la respuesta es 2.8 volts. 16 menos 9
da 13 menos 4.2. ¿Okay? No, 16 menos 9 da 7. Menos 4.2 da 2.8. Algo así. Otro problema. In this case, we have a strange circuit. We have two loops here. Although the circuit doesn't seem to be closed at this one, but we have to make it closed virtually because of this voltage difference. Because we have this voltage difference, we can consider this as if it was another element. So we analyze this in this direction. We have a rise here, plus 25. We have a drop here, minus V1. And we have a rise, another voltage elevation here. So let's see how it's. We have two rises, E1 más E2, and one drop. Y simplemente la respuesta va a ser 25 más 15, va a ser igual a 40. Como yo lo hice al principio, les dije, más 25 menos B1 más 15 igual a 0. Para la parte de abajo también podemos hacer lo mismo. Vamos a partir de aquí. Aquí es, si partimos de este punto, va a ser una caída de voltaje porque es de más a menos. Recuerden que estamos en esta dirección. Llegamos hasta acá y aquí va a haber otra caída de voltaje. Entonces, estos dos, este menos 20 menos B2 va a ser igual a 0. Vamos un menos B2, un menos E2, que es esto. Y eso va a ser igual a B2, una caída. Pero yo prefiero hacerlo así. Menos B2, menos 20 igual a 0. Despejamos B2 al otro lado y nos da a menos 20 volts. Aquí es menos 20 volts. Aquí podríamos, por ejemplo, poner tierra, aquí sería 0 y aquí sería más 20 volts. Hice un rayonadero la clase pasada, con el otro grupo ya no lo borré, pero ahorita les digo por qué lo hice. En este caso, si se fijan, tenemos un circuito, pero fíjense cuál es la dirección de la corriente. Si este es el positivo de la batería y es el negativo, la corriente tiene que circular así, como está la flecha azul, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de la corriente. Eso no lo podemos cambiar. Después, con ese sentido de la corriente, polarizamos las resistencias. Como va por aquí el primer pico de la flecha, llega aquí y ponemos este más. Llegamos aquí y ponemos este otro más al inicio de la resistencia. Llegando aquí, ponemos este otro más.
O sea que esas son las 3 caídas de voltaje. ¿Sí? Y nos piden encontrar B2, que es el voltaje que no conocemos, usando la ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo. Ellos están haciendo el análisis en ese sentido, counterclockwise o antihorario. Yo les había dicho que nos conviene estandarizar y hacer todo el análisis así, en sentido horario, clockwise. Yo les sigo recomendando hacer eso, pero este ejemplo lo trae hecho al revés. No pasa nada, de todas formas el resultado va a ser igual. Pero yo prefiero que ustedes se acostumbren a hacerlo siempre en el sentido clockwise. Vamos a hacerlo primero en el sentido que no les recomiendo hacerlo. Primero dice que, analiza aquí. Primero dice que, eh, bueno, empieza desde aquí y pone más, bueno, ya es que ya aquí está. E1, que es este, es igual a B1 más B2 más B3, pero debemos haber empezado con menos E1 más, porque aquí van a ser en contra de la, bueno, están haciéndolo así, ok, entonces es menos, menos y menos. Los pasados del lado derecho de aquí. Entonces, menos es más 54, porque lo está considerando de aquí de menos a más por subida, menos esas 3 caídas, eso va a ser igual a B2 porque ya directamente ya la está despejando. A 20 voltios. Después dice determinar la corriente, pero now let's make this same exercise, but let's do it in this direction. Si lo hacemos en esta dirección, empezamos aquí de este nodo de tierra y vamos en el sentido que yo les estoy enseñando a hacerlo. Vamos a tener aquí que va a ser una bajada de voltaje, porque va de más a menos. Entonces ponemos aquí menos 54, lo vamos aquí. Este voltaje de la resistencia no lo vamos a cambiar porque eso está dado por el sentido de la corriente. Pero para analizarlo aquí, en este sentido, vemos que es una subida de voltaje. Bien, en este análisis una subida de voltaje. Entonces es más B3. Después aquí también es otra subida de voltaje, es más B2. Y otra subida de voltaje aquí es más B3. Y todo eso es igual a 0. Despejamos B2, la dejamos aquí del lado izquierdo. Y todo lo demás lo elevamos al lado derecho. Este menos 54 pasa al lado derecho como más 54. Este B3 pasa de más a menos, que es menos 15 volts. Y este B1, que también está positivo al pasar al otro lado, va a ser negativo, va a ser menos 18. Y es la misma operación, B2 igual 21 volts. Cualquiera de las dos operaciones que hayan hecho. Yo les recomiendo hacer eso independientemente de la posición de la batería e independientemente, va a pasar el avión, independientemente del sentido de la corriente. ¿Y les quedó claro?
Pero aún así, si lo quieren hacer en este sentido, está bien, van a llegar al mismo resultado, pero lo que yo quiero es que se acostumbren a siempre, siempre hacerlo así, y no una vez para acá, otra vez para acá, y según sea la corriente, vamos a hacer más bolas. Letter B, determine the current I2. Okay, we just obtained the voltage V2, and we know the resistance is 7 ohms. So we make the division in V2 divided by R2. Okay? And do the calculation is 21 divided by 7, and it's 21 divided by 7, and the result is 3 amperes. Okay? Now, they ask also to find the values of the resistance. Okay, we can use the Ohm's law. We'll draw it like this. Instead of pyramid, I will say here B, I, and R. Okay, this is the Ohm law. Okay, what we want to uh, determine the find R1 and R3. Let me. If we want to obtain the R, we cancel the letter A, the letter R, and the result is P divided by I. Okay, so R1 here will be the voltage 18 volts divided by the current, which is the current, the same current for all, it's only one current, 3 amps. So 83, 6 ohms. So the resistor will be 6 ohms. And the other resistor, that is R3, is that one over here, is the same formula, but B3 is 15 volts, and the current is still 3 amps, and the result it will be 5 ohms. Okay, so we have the problem solved. Okay, ¿sí les quedó claro cómo hacer este tipo de análisis? Sí. Profe, ¿de dónde se sacó la corriente de 3 amperes? Ah, de aquí, de la... ¿Dónde está? Aquí, en esta parte, se alcanza a ver el puntitito rojo. Calculamos primero B2. Para que lo calculamos por la ley de Kirchhoff. Y nos salió que B2 es igual a 21 volts. Entonces aquí ya tenemos 21 volts. Y vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a cancelar la I. Para sacar la corriente es B sobre R. Entonces, B2 sobre R2 es 21 volts sobre 7 ohms que ya sabíamos que teníamos. ¿Sí? 21 entre 7 nos da 3.
Después tenemos aquí 2 igual 3 amperes. Pero esta I2, le llamaban I2, pero es la misma que pasa por aquí y la misma que pasa por acá. Entonces, para calcular la resistencia, las dos resistencias en R1 y en R3, para las dos usamos 3 amperes. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, ya aprendí cómo se borra. Vamos a ver qué pasa. Ok. Okay. Skip this message of the. In this case, we have only one. In this case, we have only one loop, and it gives us one equation. The if we have two loops, we will have. I mean, in this case, we have only one incógnita, una sola incógnita, que en realidad la incógnita aquí sería I2, porque normalmente el voltaje nos lo da. Entonces, por cada loop vamos a tener una incógnita y una ecuación. Con una ecuación y una incógnita la podemos resolver. Si tuviéramos dos incógnitas en una sola ecuación, no lo podemos resolver, necesitamos otra ecuación. Entonces, cuando tenemos varios loops, vamos a tener que buscar varias corrientes, pero vamos a tener varias ecuaciones. Entonces, para resolver las ecuaciones simultáneas, hay varios métodos. Uno es por sustitución, no me acuerdo cómo se llaman los otros métodos, pero uno es por matrices, o sea, por determinantes. Entonces, si se acuerdan que hay un método de Cramer, o no me acuerdo exactamente si así se llama, pero para resolver los determinantes, para resolver las ecuaciones, se utilizan los determinantes. Por ejemplo, aquí, vamos a poner que tenemos aquí un determinante. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. A este, digamos, le llamamos el determinante D, es igual a esto. Y esto, aquí, ¿cómo sacamos el valor de este determinante? Multiplicamos en diagonal 1 por 4, va a ser 4. Y le restamos el producto en la diagonal ascendente. Menos 2 por 3, 6. Igual, menos 2. Entonces, eso es lo que vale este determinante. Entonces, vamos a llegar a, normalmente a manejar máximo 3 variables, que sería un determinante de 3 por 3. Ahora les voy a recomendar también que descarguen una aplicación de su celular que se llama Matrix Calculator. Entonces, en vez de que lo hagan ustedes, pues ya nada más ponen los valores y ponen resolver determinante y ya les da el resultado. Que a veces es más fácil hacer el cálculo que estarle metiendo los numeritos ahí porque está muy chiquita por lo menos en mi caso, la que yo encontré, está muy difícil estarle poniendo los números y cuando sean negativos hay que ponerle, cambiar signo y esas cosas, ¿no? Pero aquí al final de esta presentación vienen varios ejercicios. Ok. Este es un ejercicio para hacerlo ahorita en clase. Eh, lo primero que hay que hacer es leer bien. En la otra clase yo me confundí
y andaba dando palos de ciego, pues les dije, ¿saben que este no tiene solución? Pero lo que pasa es que no leí el primer renglón. Dice, find the current I for the network of the figure. Aquí, con los datos que tenemos aquí, ¿cómo podemos obtener la corriente I? Igual, ¿cuánto vale? En una de las resistencias tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces, volviendo a usar nuestra ley de Ohm, tal vez tenemos el voltaje, la I y la R. ¿Quieren que les tache la I de verde? O ya claramente ven que para obtener la corriente se divide B entre R. Entonces, la I es igual a 10 entre 6, ¿no? Entonces vamos a poner la primera respuesta I. 10, ya no le voy a poner las unidades. Las inclinado es entre 6. ¿Cuánto da? 1.66. Voy a poner 1.67 para redondearlo. ¿Y qué unidades son? Am- Amperes. Es corriente y está directamente en ohms. Volts y ohms da amperes. Entonces ya resolvimos esto. Ahora encuentren el voltaje B2. Ahora, como ya tenemos la corriente, bueno, aquí puedo poner que es igual 1.65. Entonces, esa misma corriente pasa por acá, ¿no? Pues pasa por acá. Entonces, si una corriente pasa por una resistencia de 4 ohms, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el voltaje? Aquí tachamos ahora la de arriba y es I por R. 6.68. Sí, ¿cuánto da? 6.68. Le voy a poner 6.7, ya para redondear, y va a ser volts. Pero esto es igual B2 1.65 por 4. Perdónme que se puso así de chueco. Y nos da 6.7 volts. Luego dice encontrar el voltaje V1 usando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí ya podemos tener, aquí es 6.7 y entonces vamos a hacer el análisis. Va a ser el loop número 1. ¿Ok? Entonces, la ecuación número 1 aquí
los puntos, nos va a decir que analizándolo desde, ¿dónde está el punto? Desde aquí, que tenemos aquí una subida o bajada de voltaje en la batería. A ver, alguien que me diga, ¿tenemos subida o bajada? Desde tierra hasta acá, Subida. subida, de 0 a 50. Entonces, ponemos aquí más 50. No voy a poner las unidades nada más por abreviar, pues son más 50 volts. Y después sigue seguimos haciendo el análisis, ya fuimos aquí. Llegamos aquí, vemos aquí que esta está polarizada de más a menos. ¿Es una bajada o una subida de voltaje? Bajada. Bajada. Es bajada, entonces es menos B1. Y seguimos aquí haciendo nuestro análisis. Y tenemos aquí, donde está B2, tenemos otra bajada de voltaje, ¿no? De más Sí. a menos. Entonces, menos B2. Y todo esto que es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? B1. Para que sea más fácil, la voy a poner aquí. La pasé al lado derecho y este menos se hizo positivo acá. No se lo pongo, pero es positivo. Entonces B1 va a ser igual a más 50, que tampoco le voy a poner el signo. Cuando no le pones el signo, pues ya sabes que es positivo. Menos B2, pero B2 ya habíamos visto que es 6.7. ¿Sí? Y le vamos a poner de este lado cuánto da. 50 menos 6.7. 43.3. Ah, espérame. Pero ahí Me ya está tenemos 10 faltando, voltios. me está faltando este, que es que no tiene número. Menos 10 volts aquí. Entonces sería 33.3. Sí, déjame usar el borrador. Menos 10 volts. ¿Por qué le pongo menos? Porque lo estamos analizando en ese sentido y es una bajada. Entonces aquí es... Aquí lo voy a poner aquí a la izquierda. Menos 10. No lo puse en el orden, pero bueno, no importa. Entonces si es B1 es igual a 50 menos 10 menos 6.7, ¿cuánto da? 33.3. Es lo que habías dicho. 33. 33 o 36.
33.3. Sí. Bueno. Entonces sí, ya podemos ver, podemos sumar 10 más 33.3 más 6.7 ponerlo aquí alineado aquí. 10.0, 33.6, aquí es de hacer 6.7, perdón por el número, o así, 7 y 3, 10, punto, 6 y 3, 9 y 1, 10, 3 y 1, 4 y 1, 5. Ya nos están los 50 volts. ¿Sí? Déjame borrar todo eso. Ah, aquí nos está dando, vamos a hacer el análisis como si fueran dos loops, porque aquí, por supuesto, lo podemos hacer para acá, pero podemos hacer, este, eh, vamos a hacer primero un loop aquí, uno, vamos a hacer un loop acá, el dos. No, es muy grande el dos. Bueno, y la corriente, bueno, pues es un circuito en serie. A ver si ok. Analizamos, ¿se acuerdan que analizamos unos circuitos que estaban abiertos? Vamos a suponer que este es un circuito, que estos dos puntos están abiertos. Nos vamos a analizar desde aquí, es más 24, menos P1. Aquí regresamos para acá, menos 10 volts. Y aquí tenemos un voltaje que va a ser también, la corriente aquí va a ser más, va a ser menos. Entonces va a ser esto igual a menos 1.8 por 3 amperes, porque esa es la corriente. El voltaje es RI, ¿no? 3. ¿Quién me puede hacer esta operación? ¿Y todo esto qué? Es igual a 0. Entonces, aquí ya sacamos que B1 la pasamos por acá, pero lo voy a poner del lado izquierdo. 1 va a ser igual a
24. Menos 10, ese es un 4. Menos 10. Menos, ¿cuánto da 1.8 por 3? Después 24. 5.4. ¿Y eso cuánto nos da? 28 menos 10 menos 5.4. ¿Mm? 8.6. ¿Cuánto? 8.6. 12.6. Es 8.6. Ah, sí, Sí, ¿no? perdón. 8.6 volts. Entonces, eso es aquí. Entonces, eso fue con este. Ahora vamos a hacer el loop número 2. Ese fue 1, el 2. Vamos a ver, también lo vamos a hacer en el mismo sentido. Pierdo el punto de vista. Vamos a empezar aquí donde Dijeron está que este ella y el menos. primo perdieron la vida al instante. Dos de sus Va a ser colegas. más 10. Más 10 volt porque de aquí a acá es una subida. Menos 2.7 por 3. Son 3 amperes que pasan por ahí. Menos B2. Y otra vez despejamos B2. Va a ser igual. ¿Cuánto es 2.7 por 3? 3, 21. 8.1. 8.1. Pero es menos, ¿verdad? Sí. Menos. A ver, pero me faltó el más 10. Más 10. Pues va a ser 18.1. Los voltajes que faltan son estos dos. ¿Qué es lo que faltaría aquí? En todo caso, nomás habría que corroborarlo. A ver si haciendo un análisis de toda la malla, vamos a hacer otro análisis aquí. Pero ¿Dónde? es menos 8.1 más 10. Ah, perdón, sí es cierto.
Entonces da 8.9, ¿no? 1.9. No, 1.9. 1.9. ¿Sí? Entonces, el análisis del número 3. Más favor. Debe ser subiendo así, 24. Debe ser igual. De una vez los voy a poner en positivo. A B1, ¿cuánto daban? 8.6. Más. Aquí no nos lo indicaron, pero también faltaba este voltaje. Pero así lo sacamos 2.7 por 3, ¿no? ¿Cuánto daba 2.7 por 3? 8.1. Más. B2, ¿cuánto 8.1. nos dio? B2, ¿cuánto nos dio? 1.9. Más. Nunca sacamos ese voltaje. 3 por 1.8, ¿cuánto da? 24. 5.4. Aquí está, es 5.4. Ahora hagan la suma, a ver si sale igual. Ya es hora de irnos a... ¿Ya tienen otra clase ahorita o qué? Sale 27, profe. ¿Dónde? Sale 27, no sale igual. Sale igual. Bueno, entonces de tarea nos queda para revisar a ver qué hicimos mal. ¿Sí? Profe, en el 2.7 por 3 sale 8.1, no 11.1. Y ahí sí dan 24. 8.1, ¿en Sí, dónde? en donde le puso 11.1 es 8.1. Aquí, Sí, 11.1. No sé de dónde saqué el 11.1. y ahí Ok, sí sale 24. ok, ok. Bueno, ándale pues, entonces, nos vemos el próximo lunes. Ya acabamos, ¿no?
Sí, profe.